Un cordial saludo para todos. Permítame, me presento. Mi nombre es Leonardo Yunda Perlaza. He aceptado la invitación de poder participar en este 10º Congreso Internacional de Tecnología Educativa que está desarrollando, por supuesto, la Asociación Brasileña de Tecnología Educativa. Esta presentación la estamos haciendo de manera virtual desde Bogotá, Colombia. Y particularmente la temática de esta presentación, que tiene alrededor de entre 30 y 40 minutos, es hacerles un comentario de lo que tiene que ver con toda la implementación de la inteligencia artificial como tecnología educativa para la autogestión en organizaciones educativas sostenibles, sustentables e inteligentes que nos permitan navegar por la revolución de la inteligencia artificial. De manera muy concreta, yo soy ingeniero electrónico de profesión, tengo 2 maestrías, tengo un doctorado, varias especializaciones. Mi formación, soy por supuesto ingeniero electrónico, como les decía. Me he desempeñado como decano en varias organizaciones. Trabajo en un instituto de investigación alemán que se llama Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering, tanto en Estados Unidos como en Alemania. Y hace 12 años estoy en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD, que para aquellos que no saben es la universidad pública más grande de Colombia del orden nacional. Y hace 9 años estoy como vicerrector de medios y mediaciones pedagógicas en esta organización. Con respecto a la temática y por supuesto a esta presentación, por supuesto que habría muchas cosas que mencionar y decir, pero voy a tratar de suscribirme a aspectos muy puntuales e importantes para que efectivamente la presentación tenga el objetivo de lo que queremos transmitir con respecto a lo que es generar todo este tipo de tecnologías educativas con la implementación de la inteligencia artificial para hacer sostenible y sustentable, por supuesto, el desarrollo de la educación a nivel mundial. Acá en Colombia particularmente existe una problemática de la educación actual y es el bajo crecimiento en la tasa de la población estudiantil. Cada vez menos estudiantes, menos jóvenes quieren participar en las universidades y por supuesto ser estudiantes de las universidades. Aquí hay un boom que creo que es generalizado. Es más fácil ser influencer que actualmente poder desarrollar cierto tipo de programas académicos o carreras, como se dicen en otras instituciones, más las de ciencias básicas, las de ingeniería y sobre todo las de tecnología. Y particularmente lo que menciona la OECD es esa población entre los 15 y los 29 años que no quieren ni estudiar ni trabajar. Y podemos ver en la gráfica cómo en el caso particular de Colombia ha subido en estos últimos años del 22.3% al 29.3% de esa población que ni trabaja ni estudia. Y lo mismo está sucediendo con Brasil. En Brasil, una tendencia de 22.3% ha subido actualmente al 29.3%. Es decir, hay una problemática. La educación como tal no está siendo atractiva para los estudiantes. Hay la tentación de irse por unas ramas como ser influencer, como trabajar en las redes, más que hacer la aprehensión del conocimiento en instituciones educativas, ya sean presenciales o virtuales como tal. Y cuando uno mira el Global Innovation Index 2023 de los rankings, en lo que tiene que ver con la innovación de cara a la incertidumbre que existe hoy a nivel global, uno puede detectar cómo Brasil y Colombia todavía están muy apartados. Es decir, por supuesto, Brasil es una dimensión mucho más grande, con una población muy grande, pero tanto Brasil como Colombia con todas las condiciones de infraestructura, condiciones geográficas, mares, suelos, con una oportunidad de innovar en muchas áreas, muchos frentes, con recursos agrícolas, etcétera, etcétera, pero aún estamos muy apartados a, por ejemplo, instituciones y países como Suecia, como Suiza, que son muy pequeños y que efectivamente sus grados de innovación son mucho más amplios que lo que tenemos nosotros actualmente. Y lo dice la UNESCO en su reporte Caminos hacia el 2050 y más allá, cómo la tecnología será un pilar importante para todo el desarrollo de la humanidad. Pero cuando nos suscribimos principalmente a lo que plantean las 5 principales esperanzas y preocupaciones que tiene toda la población con respecto a la tecnología, uno puede ver que hay, por supuesto, muchos avances en tecnología y eso es una esperanza, lo que está pasando con la salud, lo que está pasando con los alimentos, lo que está pasando con la tecnología misma, la conectividad y la colaboración. El 35% de las personas encuestadas ven avances en la tecnología, un 14% tiene esperanza con el uso de la tecnología en la sociedad, un 10% con respecto al uso de la tecnología en la educación
y solamente un 9% avance en la investigación, la tecnología y la investigación. Pero también se generan ciertas preocupaciones que la vamos a tener que ir mirando hacia adelante, y una de ellas es el uso de la inteligencia artificial, que hoy, por supuesto, nos está de una u otra manera cooptando a nivel mundial. Cuando uno mira los objetivos de desarrollo sostenible y uno mira el objetivo particularmente número 4, que hace referencia a la educación de calidad, es claro que ahora en esta Agenda 2030 y la proyección que se tiene con la Agenda 2045, la educación tiene que ser un pilar y un motor de crecimiento para las instituciones y, por supuesto, para los países, pero la educación de calidad tiene que verse afrontada con los nuevos desafíos y con las nuevas disrupciones que tenemos actualmente. Y aquí es donde nosotros entramos a ver que la educación vinculada con todo el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que ser una oportunidad estratégica. Cuando uno se hace la pregunta de cómo la educación debe ser el bastión que brinde las soluciones a las problemáticas actuales y cómo el uso de la inteligencia artificial debe facilitar la eficiencia y efectividad en los procesos educativos para hacerlos más sostenibles y sustentables, uno empieza a entender cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial vinculada a los procesos estratégicos y operativos en la educación superior puede contribuir a optimizar las estrategias y las actividades de aprendizaje, en optimizar las actividades de evaluación, incluido todo el tema de monitoreo, proctoring y, por supuesto, generación de preguntas y evaluaciones, que lo vamos a ver más adelante, en el desarrollo del componente práctico, todo lo que está pasando con los laboratorios simulados, en el desarrollo de recursos educativos digitales inteligentes, en el uso de los docentes virtuales de aprendizaje, que no se trata de sustituir a los docentes de carne y hueso, y lo voy a explicar también, en el acompañamiento y seguimiento a los docentes y a los estudiantes, en todo lo referente a un punto muy importante que es la inclusión y la accesibilidad web para todas las personas que tienen algún nivel de discapacidad, en el bienestar académico y el bienestar universitario, entre muchas otras aplicaciones. Esto nos permite poder tener organizaciones educativas sustentables y sostenibles que nos transfiera a organizaciones híbridas, inteligentes, inclusivas y accesibles. Por supuesto, con la revolución de la inteligencia artificial. Y entonces aquí llegamos a un concepto clave, y es el tema de la hibridez. Hay un término que se llama AI HyFlex, que lo que hace referencia en particular es una modalidad educativa híbrida, flexible, inteligente. Es lo que se está, después de la pandemia, creciendo fuertemente a nivel mundial. Uno se da cuenta en la cronología, como en el 2023, Brian Beatty de la Universidad Estatal de San Francisco acuña el término de HyFlex para describir un modelo educativo que combina la presencialidad y la virtualidad. Pero fíjense que en esta cronología, entre el 2010 y el 2015, se implementan experiencias piloto de HyFlex en diversas universidades, principalmente en los Estados Unidos y en Europa. En Colombia, esta universidad en la cual yo trabajo desde el 2004 está trabajando en esa modalidad híbrida, no inteligente todavía, sino una modalidad híbrida flexible. En el 2016-2020, por supuesto, hubo una intersección y un punto de quiebre con la pandemia que impulsó todos los modelos educativos flexibles. Y a partir de 2023 hacia adelante, se consolidó HyFlex como un modelo educativo viable y efectivo, con un potencial significativo para transformar la educación en todos los niveles en el orden mundial. En los dos últimos años en particular, se intensifica el uso de la inteligencia artificial para los procesos de formación, de capacitación y cualificación en la educación, lo que permite el desarrollo de la modalidad educativa híbrida flexible AI HyFlex. Y hay unos highlights, unos puntos importantes que debemos mencionar, que es adaptar la misión y la visión y el modelo pedagógico orientada a este tipo de educación, la estructura organizacional, por supuesto, administrativa y académica definida y normada para la gestión en este tipo de educación también, la planificación detallada ya no del micro, meso y macrocurrículo, sino del metacurrículo, es decir, que tiene contexto en la región y tiene contexto mundial, algo que nosotros denominamos como local, global y local. La aplicación de las tecnologías exponenciales y disruptivas siempre como un medio, no como un fin. El cambio del rol docente ahora como un mediador, como un mediador, ya no como el docente tradicional que conocemos. La metodología de evaluación curricular orientada a este tipo de modelos. Las metodologías de acompañamiento del mediador. Las plataformas y los campos virtuales inteligentes que tienen que ser definidos y coherentes. Y por supuesto un campo físico que coadyuve al desarrollo de la vida académica y de la vida universitaria. Entonces, tenemos que partir todos de un mismo contexto para poder aplicar todo esto que estamos mencionando. Y aquí es bueno ponernos de acuerdo en ciertos principios. Estamos de acuerdo que estamos en la era de lo remoto.
Existe un impulso de la ubicuidad que está atravesado, por supuesto, por las tecnologías de la nube y los espacios físicos en contexto, incluso en el mismo tiempo. Por supuesto, la inteligencia artificial como punto central de incorporación en las actividades de la vida y, por supuesto, en las organizaciones y en la educación. En el caso particular de la educación, la selección de las múltiples aplicaciones de inteligencia artificial tiene que ser un derrotero claro desde lo tecnopedagógico para dar cumplimiento a la misión institucional, que nos tiene que permitir, por supuesto, poder centralizar en una sola herramienta de IA todos los servicios y aplicaciones hacia adelante. Tenemos que preocuparnos en mantener siempre la diferencia la diferencia explícita entre lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿sí? Y está en entender en el poder de los sentimientos. El peligro de lo que puede pasar hacia el futuro es que se vuelva cada vez más fácil manipular a los humanos a través de sus sentimientos, y en eso tenemos que ser completamente precavidos. Como lo mencionaba anteriormente, la tecnología como un medio y no como un fin. Pasamos de la revolución industrial 4.0 que todos conocemos, las impresoras 3D, la inteligencia artificial, la robótica, la big data, el metaverso, la realidad virtual, la realidad aumentada, la neurociencia, la biotecnología, ahora a lo que denominamos con la revolución X0, es decir, múltiples cambios que son continuos al mismo tiempo o en poco tiempo. Es decir, ya no vamos a tener una secuencia de revoluciones, sino que todo se está transformando de manera transversal. Por supuesto, el gran uso de múltiples tecnologías colaborativas, el metaverso como siguiente etapa de la Internet. Hoy pasamos de estar enfocados en saber las cosas a centrarnos en el aprendizaje continuo y para toda la vida. Trabajar en el modelo de jerarquías, como lo decía el CEO de Microsoft, Satya Nadella, donde hay conexión entre cada uno de los integrantes y, por supuesto, los equipos que componen esas organizaciones. Y lo planteo en la famosa curva sigmoidea. Lo que estamos viviendo es hijo de lo que pasó, pero también es padre de lo que se está generando en el futuro. Entonces, es claro que el desarrollo de la educación como bastión y como pilar fundamental para el desarrollo de la humanidad, con la inclusión de la inteligencia artificial, porque aquellos que no la tengan en cuenta o no la tomen en cuenta van a tener muchos inconvenientes, va a permitir que podamos hacer una navegación por toda la revolución de la inteligencia artificial en beneficio y en favor de las organizaciones. Yo no voy a entrar aquí a explicar qué es la inteligencia artificial. Yo sé que ustedes también lo conocen, la están trabajando todo el tiempo. Más allá de mencionar que es, por supuesto, la teoría y la práctica del desarrollo de los sistemas que nos permiten exhibir atributos que son propios nuestros, de los humanos, de la inteligencia humana, como es el aprender, pero principalmente y particularmente el poder procesar lenguaje natural. Es claro para todos nosotros que una máquina puede almacenar millones y millones y millones de datos almacenados en memoria, ¿sí? Lo que no puede hacer un ser humano, y eso le da una ventaja competitiva en ciertos aspectos que tenemos que aprovechar. Y eso abre un gran portal de conocimiento y desarrollo. Hoy estamos hablando fuertemente de todo lo que se llama el procesamiento de lenguaje natural. Hoy estamos hablando de bases de datos relacionales y no relacionales, estamos hablando de contenedores, estamos hablando de diferentes lenguajes de programación, cómo indexamos todo eso con APIs, bueno, en fin, abre un contexto muy amplio desde lo técnico para que al final se produzcan los desarrollos que nosotros estamos esperando hacia adelante. Y eso ha generado una cantidad de múltiples aplicaciones de inteligencia artificial. Ya uno no puede estar ni siquiera a la par de la cantidad de aplicaciones que pueden ser usadas y que las organizaciones y las instituciones educativas deberían adoptar. Entonces, si tenemos claro definido un modelo pedagógico, la orientación de que somos una o queremos ser una institución AI High Flex, es decir, híbrida, flexible, con el apoyo de la inteligencia artificial, ¿sí? Donde tenemos claro las metas, los impactos y la incursión de la vinculación de tecnologías exponenciales y disruptivas, sobre todo y muy particularmente orientadas a todo el tema de la inclusión y la accesibilidad web como un mandato, es decir, cualquier persona con discapacidad auditiva, cognitiva, visual, debe poder acceder a todo este tipo de información y conocimiento. Entonces podemos decir de manera ordenada y previsible, con sustentación técnica y por supuesto definiendo un impacto que podemos multiplicar, usar múltiples aplicaciones de inteligencia artificial para ser utilizada en un contexto apropiado para el desarrollo de las organizaciones como tal. Y mencionaba particularmente todo el tema de las aplicaciones de accesibilidad. No nos basta, no es importante. Si nosotros hacemos todos estos esfuerzos y se nos queda mucha gente por fuera que no pueda acceder a la información, que no pueda acceder al conocimiento,
porque los sistemas no están adaptados para los ritmos, los diferentes ritmos de aprendizaje de las personas, ya sea por causas naturales o porque también tienen algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial. Entonces, una persona que tenga problemas visuales no puede ser un pretexto para que no acceda a la información digital y, por supuesto, a todo el contexto que hoy se desarrolla actualmente. O un problema visual, o un problema cognitivo, o un problema auditivo, o en fin, incluso los tres juntos a la vez. Y por eso todo el desarrollo que tenemos que hacer es para que al final las aplicaciones sean accesibles y sean inclusivas como tal. En ese contexto particular, es claro que si nos remitimos a la parte de HyFlex, a la parte virtual y no a la parte física, los ambientes virtuales de aprendizaje tienen un contexto muy fuerte, muy poderoso. Entonces, nosotros definimos dos pilares muy importantes, que son la accesibilidad y el aprendizaje. En accesibilidad tenemos que estar haciendo auditorías constantemente para saber que efectivamente nuestros estudiantes, nuestros docentes y la población en general pueden acceder a todo este tipo de recursos, ¿sí? Y que no tengan problema por ningún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial. Y por el lado del aprendizaje, nosotros que tenemos que tener claro que el ritmo de aprendizaje, la forma de aprendizaje, que puede ser ya más visual que escrita, la manera como aprendemos y como cada uno nos desarrollamos en contextos específicos, tiene que ser asumido por el rol de la institución organizacional. Y eso se hace a través de muchas herramientas de inteligencia artificial que nos permite ir desarrollando ese contexto. Y eso nos permite al final, entonces, en un ambiente virtual de aprendizaje, generar un campus inteligente que tenga recursos educativos inteligentes, es decir, que al final la máquina pueda complementar la función de lo que hace un docente real, un docente hoy más enfocado en las actividades de innovación y de investigación, más que de formación, porque la información ya no es solamente del docente, la información la tenemos todos al alcance de nuestra mano con cualquier tipo de dispositivo. Entonces el rol del docente tiene que cambiar. Un soporte continuo para la atención de los estudiantes 7/24. Ya no es tolerable que un docente se demore 4 o 5 días para contestarle la pregunta a un estudiante, sino que tenemos que dar para ciertas respuestas específicas que hay que categorizarlas. La respuesta tiene que ser 7/24 casi de manera inmediata, y evaluaciones adaptativas y desafiantes que permitan poder generar contextos y desarrollos de evaluaciones que efectivamente le hagan comprender al estudiante lo que está necesitando. Todo lo que yo le he mencionado anteriormente, pues es de carácter muy general y por supuesto hay que aterrizarlo de una u otra manera. Entonces yo quiero mencionar el caso de mi universidad, el caso de la universidad en la cual yo trabajo, que como les decía al principio de esta presentación es la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Y hay dos frases que yo quiero que queden en el contexto de esta presentación. Uno es lo que nos dice Tamar con respecto a fijar el movimiento. Solo con lenguaje paradójico podemos describir lo que significa afirmarse en medio de la incertidumbre. Cuando todo cambia, es importante definir qué debemos conservar. Y Del Talmud nos dice que ¿quién es sabio? Aquel que ve lo que está por venir. Es decir, hoy tenemos que anticiparnos a los contextos para que podamos generar, por supuesto, soluciones innovadoras en beneficio de las sociedades y de las poblaciones regionales y mundiales. Mi universidad en particular, para que ustedes tengan claro, es una universidad pública, es decir, es del Estado, es una universidad en el orden a nivel nacional. Tenemos sedes en todo el país, como lo pueden ver ahí en la gráfica. Estas cifras que están aquí son del 2023. Terminamos el 2023 con más de 250,000 estudiantes en todos nuestros sistemas educativos. Hoy tenemos un poco más de 270,000 estudiantes. Hoy tenemos más de exactamente 101 programas académicos, desde la tecnología, desde los grados, desde las especializaciones, maestrías y doctorados. Por supuesto, tenemos dos sedes internacionales, una la tenemos en Estados Unidos y otra la tenemos en Florida. Allá tenemos programas en esas sedes, entonces tenemos también el esquema de la doble titulación y la triple titulación, no solamente con nuestras seccionales, sino también con otras universidades que están actuando a nivel mundial. Y por supuesto, para nosotros, la incorporación de la inteligencia artificial es un motor de desarrollo importante en todos los procesos académicos y administrativos que hacemos dentro de la organización. Esta gráfica que están viendo ahí no es más que una relación de nuestro modelo pedagógico, por eso se llama el MPUS,
modelo pedagógico universitario unadista solidario, que se articula con el diseño universal de aprendizaje, es decir, cómo nosotros nos comprometemos para que cualquier persona que tenga cualquier nivel de discapacidad pueda acceder a la información como lo estamos haciendo actualmente. Eso tiene que estar alineado a la educación de calidad que está contemplada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que debe ser reflejado en el ambiente virtual de aprendizaje en todos sus contextos, porque no solamente es una plataforma del LMS, es diferentes plataformas que tienen cursos, recursos educativos digitales inteligentes, etcétera, muchas cosas. Y al final, con el uso de una gran cantidad de herramientas, como lo pueden ver ustedes en la gráfica que está aquí, una gran cantidad de herramientas que nos permiten para diferentes acciones poder generar los beneficios que la organización necesita. Entonces, eso que les estaba explicando es esta gráfica en particular, es decir, nuestro modelo, que particularmente tiene unas dimensiones o ejes transversales, articulado con el diseño universal de aprendizaje, que mencioné tres principios, 9 pautas y 31 criterios, articulado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es educación con calidad, que impacta todo el desarrollo de nuestro ambiente virtual de aprendizaje con sus categorías y su estructura tecnopedagógica, y al final la incorporación de herramientas tanto internas como externas para que nuestro contexto y nuestros ambientes sean completamente high flex y por supuesto sean inteligentes. Nosotros nos hemos declarado que estamos navegando por la revolución de la inteligencia artificial. La UNAD comenzó hace unos años con el uso de una inteligencia artificial declarativa. Hoy podemos decirlo con total satisfacción que tenemos el uso de una inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque tenemos plataformas educativas inteligentes y un campo virtual completamente inclusivo y accesible. En eso nos hemos dedicado a trabajar. Porque nuestro ecosistema de aprendizaje está totalmente personalizado, es decir, hay rutas personalizadas donde hay atención 7x24, con tutorías, por supuesto, en ese mismo orden. Porque estamos trabajando en todo el referente de realidad virtual aumentada, metaversos con inteligencia artificial. Y ahora les voy a colocar un ejemplo en concreto, donde el aprendizaje colaborativo significativo es relevante y a gran escala, donde la función y el rol docente cambió más como un mentor y como un coach, no como un transmisor de conocimiento. El docente de antes ya no nos sirve más, donde hemos avanzado fuertemente con la evaluación del aprendizaje. Aquí estamos utilizando todo el tema de algoritmos genéticos para la creación de preguntas a partir de preguntas semillas, pruebas objetivas cerradas tipo cuestionarios, pero pruebas objetivas abiertas tipo ensayos, tipo estudios de caso. Por supuesto, todo eso controlado por proctoring y que permite entregar a través de una inteligencia artificial una retroalimentación en línea y, por supuesto, una calificación. Y eso lleva a que en nuestra organización estamos trabajando fuertemente con nuestras inteligencias artificiales. Eso tiene que ver con una bot Victoria y con nuestro Dobot, el docente virtual de aprendizaje, que se lo voy a mencionar de una manera muy corta. Entonces, la UNAD se ha declarado estar en la era de la inteligencia artificial. Hoy nosotros estamos trabajando fuertemente, por ejemplo, con Google en todo el tema de Gemini con nuestra inteligencia artificial en muchos desarrollos que más adelante lo voy a mencionar en particular. Y aquí viene, por supuesto, entonces, ¿en qué estamos trabajando? ¿Sí? En diseño de cursos automatizados autodirigidos utilizando la inteligencia artificial, que ese diseño se haga de manera automática y autodirigido a través de algo que nosotros denominamos el RPA, el Robotic Process Automation, con una creación propia que se llama el bloque revisor tecnopedagógico de curso. Hoy la UNAD tiene más de 2.300 cursos completamente virtualizados que complementan la educación presencial, ¿sí? Y por supuesto el desarrollo de nuestras inteligencias artificiales. Veamos este video de manera muy corta. La UNAD tiene un ecosistema de inteligencia artificial que está estructurado a través de dos inteligencias artificiales que son UNAD Bot Victoria y el Dobot, que es el docente virtual de aprendizaje. Este ecosistema digital pretende en los cursos particularmente intentar personalizarlos para que vayan más al ritmo de cada estudiante y realizar una asistencia o acompañamiento de los cursos 7 días por 24 horas. Este seguimiento va asociado hacia sus resultados y ese es el propósito del ecosistema digital llamado Dobot en los cursos virtuales.
Tal como se aprecia, se puede ver que el Dobot interactúa con el estudiante y utilizando el procesamiento del lenguaje natural, el Dobot puede comprender ya sea mediante texto o con el reconocimiento de voz la consulta que desea realizar el estudiante. Luego, en el back-end, que es donde se realiza todo el procesamiento y análisis mediante inteligencia artificial de la consulta realizada, se elabora una respuesta inicialmente de manera textual. Sin embargo, si el estudiante lo desea, el sistema también cuenta con un sintetizador de voz, es decir, que las respuestas textuales se transforman en audio como opción adicional. En el front-end, que es lo que estamos observando, también se visualizan herramientas adicionales como la ampliación de la interfaz, el cambio de avatares, entre otros, que contribuyen a la personalización del entorno virtual del estudiante. Y entonces hemos dedicado un gran esfuerzo desde lo tecnopedagógico a la creación de nuestras dos inteligencias artificiales. Una voz Victoria, que hace referencia a la inteligencia artificial de nuestra organización para todos los procesos académicos y administrativos, es decir, desde que llega un aspirante a nuestra organización, cuando pasa por ser estudiante, por ser egresado y por supuesto después en su vida profesional para seguirse cualificando, seguirse formando. Una voz Victoria tiene que dar respuesta a todas las necesidades de ese tipo de requerimientos, pero está nuestro Dobot y nuestro Dobot es lo que denominamos el docente virtual de aprendizaje que está exclusivamente en el curso para apoyar los procesos académicos dentro del curso, que es la estructura microcurricular que todos, por supuesto, conocemos. Victoria ha tenido una gran penetración cada vez más fuerte. Ustedes pueden entrar a la página web de nuestra universidad y de entrada ella lo va a atender. Un simple saludo de Victoria. Estimados estudiantes, un cordial saludo solidario y fraternal de parte de su universidad. Soy una bot Victoria, la inteligencia artificial de la universidad. Y por supuesto, este en particular que tiene algo mucho más vivencial es el docente virtual de aprendizaje. Cada vez que estamos en un curso de la universidad, se acceden, estos son nuestras interfaces gráficas y de usuario de nuestro Dobot, que nosotros lo hemos concebido, por supuesto, como un uso intensivo de la inteligencia artificial generativa, por supuesto, contemplado como una inmediación, no tiene por qué reemplazar al docente, tiene que complementar la función del docente. Hoy el docente va a entrar a revisar 5, 10, 20, 30 ensayos o realizar estudios de caso, puede apoyarse con el Dobot para diferentes funciones y por supuesto que el docente se concentre mucho más en las necesidades tanto de investigación como innovación, como emprendimiento, las necesidades locales para hacer realmente efectivo lo que llamamos nosotros el metaverso, el metacurrículo, perdón. Entonces, nosotros, por supuesto, a través de técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, de analítica de datos, de lenguaje natural, de chatbots, fue concebido y fue creado como tal. Eso en el caso particular del uso de los robots. Pero hay un caso específico que tiene que ver con el desarrollo de las competencias prácticas que necesita el estudiante. Cuando hablamos de organizaciones flexibles y particularmente flexibles, híbridas, flexibles, inteligentes, estamos hablando de nuestro desarrollo presencial, pero virtual. Es decir, si es un estudiante de la Escuela de Ciencias de la Educación o de Ciencias de la Salud, por ejemplo, es claro que tiene que hacer sus prácticas docencia y servicio en los hospitales y en las clínicas. Si es un estudiante de ingenierías, pues necesita desarrollar sus laboratorios de ciencias básicas, de ciencias específicas en los laboratorios presenciales. Pero los mismos pueden también estar complementados con laboratorios simulados como tal. Y en eso hemos hecho un gran esfuerzo. Entonces hoy tenemos una gran cantidad de laboratorios simulados, de un componente práctico simulado, así como el desarrollo de una cantidad de recursos educativos digitales que tienen que ser inteligentes y, por supuesto, tienen que estar alineados con el desarrollo, con el diseño universal de aprendizaje, que lo hemos venido mencionando durante toda esta presentación. ¿Eso qué significa? Simplemente para nivel de información de todos ustedes. La UNAD hoy tiene 72 centros distribuidos por todo el país. De eso, en 37 centros se hace componente práctico in situ, es decir, físico, presencial. Hoy tenemos más de 436 simuladores y software para el desarrollo de componente simulado que complementa eso, y lo cual nos permite entonces hacer realmente, llevar a cabo lo que denominamos como AI HyFlex. Y lo voy a mencionar en estos dos casos en particulares. Si ustedes ven aquí el mapa de Colombia, para que los que no conocen, estos son algunos de nuestros centros dentro de los 74 centros, 72 más los 2 internacionales que tenemos. Ahí ustedes están viendo las instalaciones físicas donde están en Colombia.
Lo tenemos incluso en la Amazonía, en Leticia, lo tenemos tanto en el sur, cerca de Ecuador, por supuesto en el occidente, completamente en el Chocó, que son regiones muy apartadas. Y por supuesto, estas son las instalaciones físicas de nuestros laboratorios, porque nosotros nos hemos considerado una organización inteligente en la modalidad híbrida flexible. Entonces, pues nosotros seguimos desarrollando el componente práctico in situ, pero eso lo complementamos con el componente práctico simulado, como le hemos mencionado. Y fíjense el caso que les voy a mencionar. Nosotros estamos adicionando ahora más de 179 nuevos laboratorios simulados y le voy a colocar el antes y el después sin inteligencia artificial y con inteligencia artificial. Entonces miren este caso en particular. Si ustedes ven esta caso en particular de nuestros laboratorios, incursiona con tecnologías disruptivas, todo lo que tiene que ver con realidad virtual y realidad aumentada. Es decir, el estudiante lo puede desarrollar sin el uso de las gafas y toda la infraestructura tecnológica que se requiere, realidad virtual, pero también lo puede hacer a través de procesos inmersivos metaverso con realidad aumentada. Pero hasta ahí no hemos visto todo el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo vinculamos a la inteligencia artificial en este caso particular del laboratorio y en este caso específico de la universidad? En la actualidad, la realidad virtual, la realidad aumentada y el metaverso se integran con diversas aplicaciones e inteligencia artificial. Un ejemplo concreto de esta integración se encuentra en la UNAD con el DOBOT, el docente virtual de aprendizaje que se implementa para potenciar estas tecnologías en los procesos formativos de la institución. Este ecosistema de inteligencia artificial en la UNAD ofrece laboratorios como este, que nos permite traer elementos que el ojo humano no puede ver, en este caso un laboratorio de nanopartículas con elementos 3D, donde el estudiante puede realizar una interacción casi real, además de obtener información teórica relevante sobre esta temática a través de elementos interactivos como videos, lo que le permite afianzar sus conocimientos. También encontrará una guía de aprendizaje que le indica al estudiante cómo debe desarrollar su práctica, en este caso simulada. Dentro de la guía el estudiante encontrará algunos momentos para realizar realimentación inmediata, seguimiento a las actividades y contenido personalizado, que precisamente a través de la convergencia de tecnologías exponenciales y por medio del DOBOT aumenta la sostenibilidad de los procesos formativos con experiencias de aprendizaje significativas. En esta oportunidad tenemos el DOBOT a través de una interfase en la cual se compone de un teclado y una pantalla y nosotros podemos interactuar con él. La idea es plantearle alguna pregunta sobre la nanotecnología y digamos que él nos va a responder. Por ejemplo, le vamos a decir qué es un nanómetro. El DOBOT está conectado obviamente a esta inteligencia artificial y a través de esta pantalla nos responde que es un nanómetro. Y de esta manera digamos que logramos que la inteligencia artificial con otras tecnologías exponenciales como la analítica de datos, el machine learning, converjan con las realidades extendidas
para crear experiencias de aprendizaje significativas como es este laboratorio de nanotecnología. Por supuesto, eso está dentro de todo el proceso formativo, pero hay un punto muy importante que tiene que ver con el tema de la evaluación. Y la evaluación, por supuesto, se puede hacer presencial, ya no una evaluación como otrora convencional, sino una evaluación que tenga que ver mucho más con estudios de casos, con retroalimentación, etcétera, etcétera. Y aquí la inteligencia artificial cumple un rol completamente importante y desafiante. Miremos este caso en particular. Ecosistema IA en la UNAD, con el compromiso de mejorar la experiencia académica centrada en el estudiante mediante la implementación y adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial, IA, hemos desarrollado un ecosistema tecnológico alrededor del Dobot. Este ecosistema incluye soluciones propias, externas e integradas en los ambientes virtuales de aprendizaje ABA. Desde la línea de evaluación y proctoring, contamos con una herramienta de reconocimiento facial inteligente, equipada con algoritmos de aprendizaje profundo y de visión artificial que es capaz de verificar la identidad de los estudiantes, monitorear su comportamiento durante los exámenes y generar evidencia en caso de incidencias. Actúa como un vigilante digital durante la realización de evaluaciones tipo cuestionario. La herramienta funciona de manera discreta en segundo plano, analizando en tiempo real 1. Uso de dispositivos como teléfonos o tabletas mediante la técnica de detección de objetos durante el desarrollo de un cuestionario online. 2. Identificación de estudiantes a partir de características faciales y procesamiento digital de imágenes. 3. Uso de software externo como herramientas de terceros no permitidas durante la evaluación, como navegadores o generadores de texto automático. Y ahí hemos hecho un trabajo muy fuerte, es decir, no solamente podemos hacer preguntas de selección múltiple con única respuesta, vinculando fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, gráficas, contextos, sino fuertemente hemos empezado a trabajar lo que desarrollamos con las pruebas objetivas abiertas, es decir, cómo nosotros podemos pedir la sustentación de cualquier estudiante a través de un video. Nosotros por lenguaje natural lo convertimos en texto. Ese texto, por supuesto, ha sido entrenado, un estudio de caso, un ensayo, donde con múltiples respuestas que el docente ha entrenado previamente, la máquina puede generar una retroalimentación y una calificación en particular. Entonces, hoy podemos ampliar las herramientas de evaluación con videos, con podcasts, con audios, con texto, con trabajos, en fin, y podemos estar verificando todo el tiempo la identidad del usuario como tal. No solamente en el contexto del reconocimiento facial, ya un reconocimiento de 360 grados, es decir, con el entorno, y ahora un reconocimiento de los sentimientos y todo lo que tiene que ver con sus respectivas emociones, porque también tenemos que tener otro tipo de indicadores que nos digan desde las competencias humanas cómo se están sintiendo nuestros estudiantes en el desarrollo de todos estos procesos. Y por supuesto, todo eso lo redundamos con nuestros cursos en campus virtual. Así es como se ve un curso nuestro en campus virtual, en un televisor como tal, en nuestras pantallas, con el Dobot, con todas las aplicaciones de inteligencia artificial que les he mencionado constantemente. Concluyo. Por supuesto, cuando nos referimos a educación superior en la era de la inteligencia artificial, nos estamos también refiriendo a la incorporación de la inteligencia en escenarios completamente complejos, donde se debe desarrollar la educación para sociedades que tienen que ser resilientes, sostenibles y sustentables, en donde, por supuesto, las tecnologías, pero particularmente la inteligencia artificial, tienen que alcanzar un lugar protagónico, bien utilizado, siempre como un medio y, por supuesto, como una gran oportunidad. Tenemos que considerar todos los retos. Como comunidad académica tenemos no solo una gran oportunidad, sino también una enorme responsabilidad por hacer uso eficiente, efectivo e inteligente de las tecnologías para que la educación siga siendo esperanza y faro para las nuevas generaciones. Y, por supuesto, las organizaciones como en la que yo trabajo y, por supuesto, donde estén todos ustedes, tienen que ser organizaciones educativas sostenibles y sustentables. Deben prepararse para la innovación a pleno de la inteligencia artificial, no solo para el logro de la optimización de recursos económicos, sino también para que puedan prevalecer en el tiempo y seguir siendo completamente competitivas. Sé que hay muchos temas que pueden quedar todavía faltantes, pero he tratado de suscribirme en este tiempo, que es incluso adicional a que me habían entregado,
para que ustedes conozcan un esquema general, el contexto de por qué la importancia a nivel mundial y por supuesto cómo en mi organización como referente de ejemplo se puede mostrar lo que estamos haciendo. Para todos en el 10º Congreso, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y por supuesto prestos hacia adelante para podernos encontrar, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Un fuerte abrazo para todos.